De la mañana, estás escuchando 526 al fondo. Vamos a hablar ahora un poco sobre agenda, ¿no? Y lo que viene sucediendo. Al principio del programa hablábamos sobre los apoyos y no apoyos que están teniendo los dos candidatos por parte de las diferentes fuerzas políticas. Uno de las expresiones que se ha posicionado a favor de no votar a Milei y hacer un voto crítico quizás a Sergio Tomás es la izquierda socialista del Nuevo Más. Y para hablar un poco sobre esto estamos en comunicación con Juan Cruz Ramat. Él es sociólogo y referente del Nuevo Más, además de vocero de la organización. Buen día, Juan. Te saluda Ariadna, Franco y Mauricio desde Radio Trinchera. ¿Cómo estás? Ariadna, chicos, ¿cómo están? Buen día. Buen día. Muy bien. Todo bien. Juan, bueno, quizás empezar a hablar por ahí. En principio recién ponía en contexto un poco después de su comunicado que lanzaron, si no me equivoco, hace una semana y pico, 2 semanas más o menos, luego de lo que fueron las generales. Acompañaron de alguna manera el voto crítico a Massa, creo que sin nombrarlo, ahora no recuerdo exactamente las palabras, pero el no voto a Javier Milei. Quería consultarte sobre eso, sobre cómo vienen analizando la situación política y el posicionamiento desde la organización. Bien. No, lo primero para aclarar, nosotros hacemos un llamado a no votar a Milei y en ese marco consideramos que lo que corresponde no es un voto crítico a Massa, por lo menos como llamado desde nuestra organización, sino llamar a la libertad de acción. Eso como primera delimitación nos parece importante porque es evidente que, bueno, fuimos de las primeras organizaciones en salir a decir que íbamos a llamar a un voto contra Milei. Rápidamente, luego de las generales, el martes nos pronunciamos de esa manera, el martes 24, y al domingo siguiente realizamos una convención nacional de nuestro partido, junto con Manuela Castañeira y referentes y militantes de todo el país, Sí. donde tomamos una definición que tiene que ver con lo que te comentaba recién, en el marco de no votar a Milei, dar libertad de acción para que la gente pueda expresar su voto de la manera que mejor le parezca, haciendo una delimitación clara de que un futuro posible, además, gobierno de Sergio Massa es un gobierno de unidad nacional que viene con un ajuste muy brutal para los trabajadores y en ese sentido no dar ningún apoyo político. La situación es compleja porque nos encontramos en una situación en la que hay, evidentemente, o sea, hay organizaciones de izquierda que tienden a reducir, organizaciones de izquierda, pero bueno, podríamos hablar más en términos generales igual, que tienden a igualar a los candidatos. Pero bueno, referido a la izquierda, podríamos decir, bueno, en la medida en que son candidatos capitalistas, no apoyamos, digamos, y nos delimitamos y no llamamos un voto en blanco. Esa ha sido la posición de algunas organizaciones de izquierda. Nosotros consideramos que es evidente que Milei es un peligro para las libertades democráticas y en ese sentido va, digamos, nuestro llamado a no votarlo, pero en ese marco no llamamos a votar a Sergio Massa, sino que damos libertad de acción y a la vez advertimos al conjunto de la sociedad de lo que puede venir de un gobierno de Massa. Es un gobierno de mucho ajuste y va a haber que enfrentarlo en las calles. Juan, vos recién nombrabas esto de el no son lo mismo. Hay quizás una fuerte necesidad desde algunas organizaciones de remarcar esto y otras que no tanto, dentro de quizás el amplio panorama de lo que es la izquierda. Ayer veía, bueno, el comunicado de la organización del FIT Unidad, pero bueno, de la parte del pollo sobrero y demás, que llamaban con el voto crítico a Massa, y luego el del espacio de Miriam Bregman llamando directamente a no votar a Milei, pero a votar en blanco quizás. ¿Qué analizás en ese sentido de las fuerzas de izquierda en particular? Sí. Mirá, el Frente de Izquierda, digamos, no ha tenido una posición unificada ahí.
prácticamente con sutilezas en algunos casos y con diferencias más claras en otros, posiciones distintas, digamos, hay como una posición por fuerza, podríamos decirlo de alguna manera. Respecto de digamos, de las organizaciones de izquierda que señalan digamos, o que expresan en definitiva, más allá de las palabras, uno puede decir, bueno, sí, no son iguales porque ninguna persona es igual a otra y toda es una discusión y un juego de palabras. En definitiva, la definición electoral tiene que expresar de alguna manera una posición política. Si uno lo dice explícitamente o después de mucha lectura y mucho análisis llega a la conclusión de que una organización dice voto en blanco, consideramos que es un error grave. Fundamentalmente lo digo de manera simple. El capitalismo puede funcionar con libertades democráticas o sin libertades democráticas. En Argentina se han conquistado las libertades democráticas por la movilización de los trabajadores y sectores populares. Así terminó la última dictadura militar. En Argentina, a diferencia de algunos países de Latinoamérica, no hubo una transición pacífica y un acuerdo entre la dictadura y los gobiernos de transición, sino que además hubo movilización popular que conquistó en el régimen que finalmente fue el del 83, libertades democráticas que tienen que ver con la libertad de protesta, la libertad de organización, libertad de expresión. Nosotros queremos tutelar políticamente, cuidar políticamente y llamar a los trabajadores de todo el país a que cuidemos esos elementos que son los que nos posibilitan pelear en mejores condiciones contra cualquier tipo de ajuste. Y en esto es evidente que los candidatos expresan dos situaciones distintas. Una es el ataque a las libertades democráticas y una es un ajuste brutal, evidentemente, pero que no pone en cuestión, digamos, de manera directa las libertades democráticas. Evidentemente, en el marco de que ambos son representantes de intereses, de alguna manera, de sectores empresarios, capitalistas, etcétera, no damos ningún apoyo político a ninguno, pero nuestra principal preocupación es mirar en qué condiciones quedan los trabajadores en cada situación, aún sabiendo que ambas situaciones son adversas, pero de signos completamente distintos. Bien. Entonces, en ese sentido, nos parece que posiciones como la de Miriam Bregman, que tienden al voto en blanco, o la de Solano, que tienden al voto en blanco, aunque no lo dicen explícitamente, pero dicen no apoyar políticamente a ninguno de los dos, cosa en la que coincidimos. A la vez dicen no acompañamos electoralmente a ninguno de los dos, en lo que nosotros somos más amplios, decimos, salvo votar a Milei, haz lo que quieras con tu voto. Sí. ¿Okay? En ese marco las diferencias son bastante claras y nos parece un error completo. Y déjame decirte una cosa más. Nos parece un error completo además porque lo que vivimos luego de las PASO, cuando veníamos del triunfo de Milei, fue una reacción democrática muy importante desde abajo, desde sectores de trabajadores, que incluso a pesar de que esto fuera de la izquierda, de que los partidos del régimen, los medios de comunicación, el propio régimen electoral, te ponen en pie de igualdad a un tipo que cuestiona las libertades democráticas con el resto de los candidatos, a pesar de todo ese operativo, hubo una reacción de los trabajadores que supo distinguir que en este momento el peligro mayor era Milei y que votó con la boleta de masa sin darle apoyo político, como es evidente que ocurrió porque este es el gobierno que más ha ajustado desde el menemismo a la fecha. Ese valor que tuvo, digamos, la reacción democrática nos parece que es un valor muy importante y que lo que hay que cuidar en este momento es la posibilidad de pelear de manera independiente contra un gobierno o contra un candidato como es el candidato de Milei. Juan Cruz, buen día, Franco, te saluda de este lado. Buen día, Franco. Consulta en relación a la postura y sobre todo algo que planteabas recién, que es la expresión de los candidatos, ¿no? Que expresa cada candidato y que, bueno, ustedes desde el Nuevo Más han hecho público su posicionamiento. ¿Qué diferencia tiene esta situación con la del balotaje del 2015? Bueno, un poco lo que transmití anteriormente. Nosotros en el 2015 sí ya vamos a votar en blanco. De todos modos hacíamos una distinción porque es evidente que, bueno, Macri era un candidato claramente neoliberal y en ese marco Scioli, digamos, sin ser un tipo, o sea, es un tipo que viene del empresariado, etcétera, etcétera, expresaba un gobierno eventualmente
con elementos más sociales y no solo liberales o neoliberales, pero en el marco de que son dos gobiernos que actúan dentro del régimen democrático y que en definitiva las diferencias de ajuste que proponían eran de grado, llamamos un voto en blanco y, digamos, y un rechazo político a sus candidaturas. En este caso en particular, el fenómeno ante el que estamos es un fenómeno de una expresión política que sí pone en cuestiones libertades democráticas, que son condiciones elementales para poder desarrollar una resistencia y un rechazo a las condiciones de vida que tenemos los trabajadores, los sectores populares, los estudiantes, las mujeres, la juventud, etcétera, bajo el capitalismo y bajo estos gobiernos. ¿Quién podría decir, me da lo mismo pelear si el derecho a la protesta es legal o es ilegal? ¿Se entiende? Lo que estamos en esta situación discutiendo es el valor que tienen esas conquistas, esas libertades democráticas a la hora de poder enfrentar justamente las políticas de los gobiernos que tengamos por delante. Y eso no quiere decir, bajo ningún punto de vista, decir, bueno, por lo tanto yo apoyo a este o tal, a tal o cual candidato. La situación del balotaje tiene un elemento de trampa muy evidente, que es que te pone en la obligación, o pone a la sociedad, a los trabajadores en la obligación de elegir entre dos candidatos que han obtenido minorías e intentar hacerlos pasar por el resultado final, o sea, 50 o arriba de 50, una mayoría falsa, una mayoría ficticia que no se ha obtenido en las elecciones generales. Bueno, en esta situación donde tenés que elegir entre dos candidatos y donde los dos candidatos expresan, digamos, el punto de vista estrictamente económico, evidentemente políticas capitalistas, pero desde el punto de vista de las libertades democráticas, en un caso un rechazo y en otro caso, bueno, en el caso de Massa puede avasallar, a ver, digamos las cosas como son. Dice Gerardo Morales, que viene a hacer una reforma antidemocrática, digamos, de la Constitución en Jujuy, ha avasallado las libertades democráticas. Sergio Massa lo quiere dentro de su gobierno. Perfecto, pero es evidente que el cuestionamiento que hace Milei Villarroel es un cuestionamiento mucho más directo y que habla directamente de cerrar los sindicatos, terminar con las mafias sindicales, cosa que nosotros evidentemente denunciamos que en los sindicatos, digamos, hay sectores que son burocráticos, está la burocracia sindical, pero independientemente de eso separamos la posibilidad de organizarse, digamos, desde los trabajadores para resistir contra los ataques, digamos, de los empresarios. Entonces, en esto nos parece que hay una diferencia cualitativa entre la elección actual y la elección de lo que fue el 2015, y por eso insisto, o sea, nosotros llamamos a no votar a Milei y en ese marco a la libertad de acción en el voto, que puede ser, bueno, un voto crítico, un voto en blanco, un voto nulo o no ir a votar. Lo que a cada uno le parezca mejor para enfrentar y para defender las libertades democráticas que se han conquistado, sabiendo que en el caso de que el resultado final sea un gobierno de Massa, vamos a estar ante un gobierno de ajuste brutal, de la mano del FMI, y que vamos a tener que salir a enfrentarlo a las calles con toda nuestra organización y junto con el conjunto de la izquierda. Bien. Juan Cruz, agradecerte estos minutos con Radio Trinchera. Te mandamos un fuerte abrazo, que tengas Chicos, una jornada. Muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo. Fuerte abrazo. Pasaba Juan Cruz Ramat del Nuevo Más, aclarando un poco la posición, la postura y algunas características en relación a la posibilidad de un nuevo gobierno de Sergio Tomás Massa, la posibilidad de un gobierno del señor Javier Milei y obviamente algunas diferencias o lecturas o relecturas en relación a lo que ha sido también el balotaje del 2015 entre Macri y Daniel Osvaldo Scioli, y también el posicionamiento del Nuevo Más, que en ese momento fue en blanco. Hoy hacen un planteo, votó, no dicen directamente votó